Hola, en este video vamos a resolver un problema de MRV aplicando el método gráfico. El problema dice, un automóvil se mueve siguiendo la información proporcionada en la siguiente gráfica. Inciso A, dibujar la trayectoria del móvil. Inciso B, calcular la aceleración con que se mueve la partícula en cada tramo. Inciso C, construir la gráfica de aceleración versus el tiempo. Inciso D, en qué instantes del movimiento los vectores de aceleración y velocidad tienen el mismo sentido y en qué instantes estas dos magnitudes tienen sentidos diferentes. E inciso E, en qué instante o instantes cambia el sentido de su movimiento. Bien, para resolver esto nos está dando esta gráfica en la que podemos identificar claramente tres tramos. El primer tramo en el cual la velocidad va descendiendo, luego el segundo tramo donde va ascendiendo y un tercer tramo donde su velocidad se mantiene constante. Bien, para entender mejor la situación nos vamos a modelos y aquí tenemos la simulación del problema. El auto empieza a ir hacia la izquierda porque, como nos marcaba la gráfica, la velocidad va en descenso. Luego, en toda esta zona ya va en ascenso, pero sigue en la zona negativa, por lo tanto sigue yendo hacia la izquierda. Para finalmente pasar a la zona positiva, empezar a ir hacia la derecha y avanzar con velocidad constante. Revisemos. Durante toda esta primera parte, desde 0 hasta 5 segundos, está yendo hacia la izquierda, aumentando la magnitud de su velocidad. Llega a este punto y aquí, en el segundo tramo, ya su velocidad tiende a ir hacia arriba. Entonces lo primero que va a hacer es ir frenando, desacelerando, hasta que llega a este punto en el cual instantáneamente se detiene y empieza a moverse hacia la derecha. Entonces en toda esta zona ya su velocidad es positiva y finalmente mantiene una velocidad constante. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces aquí el dibujo de la trayectoria sería básicamente la línea que hemos hecho acá. Primero va a ir hacia la izquierda y llega hasta cierto punto y luego vuelve a ir hacia la derecha. Entonces ya tenemos el dibujo de la trayectoria realizado ahí. Por lo tanto, aquí ya tenemos resuelto el inciso A. Podemos pasar a resolver entonces el inciso B. El inciso B nos dice calcular la aceleración con que se mueve la partícula en cada tramo. Para resolver este inciso vamos a tomar la definición de aceleración, que es variación de la velocidad respecto del tiempo. El delta V es velocidad final menos velocidad inicial y el delta T lo propio. Esta definición la vamos a aplicar en los tres tramos y vamos a calcular la aceleración en cada uno de estos. Entonces necesitamos identificar en el primer tramo su velocidad inicial, su velocidad final, su tiempo inicial y su tiempo final. Empieza con una velocidad inicial de 0 y termina con una velocidad de menos 15. Y acá empieza en un tiempo 0 y termina en tiempo 5. Reemplazamos esos datos acá, resolvemos la expresión y nos queda que la aceleración es de menos 3 metros por segundo al cuadrado. Con eso tendríamos resuelto el primer tramo. Para el segundo tramo aplicamos la misma ecuación. Identificamos dentro del segundo tramo velocidad inicial, velocidad final. Este es el segundo tramo, empieza con una velocidad de menos 15 y termina con una velocidad de 10. Aquí para reemplazar esto tenemos que tener mucho cuidado con el signo. La velocidad final es 10 y la velocidad inicial es menos 15, pero la ecuación nos dice velocidad final menos velocidad inicial y la velocidad inicial es negativa. Entonces aquí tenemos que ser cuidadosos y colocar los paréntesis. Luego el tiempo final es el segundo, donde termina, en qué instante termina el segundo tramo, es a los 10 segundos y en qué instante empieza el segundo tramo es a los 5 segundos. Resolvemos la expresión, menos por menos más, nos va a quedar 25 entre 5, lo cual nos da una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la segunda aceleración que tenemos. Y finalmente, para el tercer tramo, ya podemos suponer que al tratarse de un tramo en el cual la velocidad se mantiene constante, la aceleración es 0. Pero vamos a verificar esto con las ecuaciones.
Bien, la velocidad final acá va a ser 10 y la velocidad inicial también va a ser 10. Por lo tanto, reemplazando acá tenemos 10 menos 10 que nos va a dar 0. 0 entre el intervalo de tiempo que dura el segundo tramo, que es de 10 a 15, o sea, 5 segundos, nos da una aceleración de 0. Entonces, estas serían las aceleraciones para cada uno de los tramos correspondientes. Con eso tenemos resuelto el inciso B. Pasamos al inciso C. Nos dice construir la gráfica de aceleración versus tiempo. Otra vez aquí vamos a construir la gráfica tramo a tramo. Identificamos que son 3 tramos. Empezamos con el primero, ya hemos calculado su aceleración en el inciso anterior. La aceleración del primer tramo era menos 3 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que tiene el primer tramo. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta son dos cosas. Primero, esta aceleración se mantiene constante. Y segundo, que el primer tramo dura de 0 a 5 segundos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que de 0 a 5 segundos su aceleración va a ser menos 3, se va a mantener constante. Luego pasamos al segundo tramo. En el segundo tramo la aceleración es 5, ahora es positiva. Y el segundo tramo dura de 5 a 10 segundos. Entonces, esta aceleración que antes era menos 3 cambia bruscamente hasta 5 metros por segundo y la mantiene constante durante 5 segundos más, hasta los 10 segundos. Finalmente, en el tercer tramo la aceleración es 0 y el tercer tramo dura de 10 a 15 segundos. Entonces, esta aceleración va a ser 0 de 10 a 15 segundos. Esta sería la gráfica de aceleración-tiempo. Notemos que cuando la aceleración es negativa, la línea es de bajada, podríamos decir, la velocidad está de bajada. Cuando la aceleración es positiva, la velocidad está de subida. Y cuando la aceleración es 0, la línea de velocidad es horizontal, porque no va a cambiar. Bien, con esto estaríamos resolviendo el inciso C. El inciso D nos dice en qué instantes del movimiento los vectores de aceleración y velocidad tienen el mismo sentido y en qué instantes estas dos magnitudes tienen sentidos diferentes. Bueno, para resolver esto nos vamos a volver a apoyar en la simulación. Aquí en la simulación hemos agregado dos vectores. Vamos a ir viendo este vector rojo que es la aceleración y este vector amarillo que es la velocidad. Inicialmente el cuerpo no tenía velocidad, empieza con una velocidad de 0, entonces no hay el vector amarillo. Pero su aceleración durante todo el primer tramo era negativa, o sea que su aceleración, como era menos 3 metros por segundo al cuadrado, durante todo el primer tramo va a estar apuntando hacia la izquierda. Eso va a hacer que la velocidad del cuerpo también sea negativa y por lo tanto también apunta hacia la izquierda. Llegamos hasta el segundo tramo en el cual la aceleración ya pasa a ser positiva. Hemos calculado la aceleración 5 metros por segundo al cuadrado positiva durante todo el segundo tramo, pero el cuerpo todavía se continúa moviendo hacia la izquierda, todavía tiene este pequeño tramo de acá en el cual su movimiento va a seguir siendo negativo, está en la zona negativa, que quiere decir del eje del tiempo hacia abajo, está en la parte negativa de la gráfica. Por lo tanto, esta velocidad sigue siendo negativa hasta que poco a poco su magnitud va disminuyendo y llega a ser 0. ¿No? Una vez que llega acá, seguimos en el segundo tramo, su aceleración sigue siendo positiva, por lo tanto va a ir ganando velocidad hacia la derecha y acá, desde acá, su aceleración va a ir hacia la derecha y su velocidad también va a ir hacia la derecha. O sea que en este intervalo de tiempo de 8 a 10, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, las dos están apuntando a la derecha. Llegamos al tercer tramo y ya no hay aceleración, por lo tanto ya no podemos hablar de un sentido, de que tengan el mismo sentido o no. Bien, entonces ya habiendo analizado acá, volvemos a la diapositiva y aquí podemos decir que en todo este primer tramo de acá, de 0 a 5 segundos, la velocidad era negativa y la aceleración también era negativa. Entonces, tenían el mismo sentido de 0 a 5 segundos. Pero no era el único punto.
Aquí la velocidad era positiva y también la aceleración era positiva en esta pequeña partecita del segundo tramo, que es de 8 a 10 segundos. Entonces también de 8 a 10 segundos su velocidad y su aceleración tenían el mismo sentido, vale decir, ambas eran positivas. ¿En qué casos tenían sentidos contrarios? Tenían sentidos contrarios en esta pequeña porción del segundo tramo. Acá la velocidad era negativa, seguía yendo hacia la izquierda, y la aceleración era positiva. Entonces, de 5 a 8 segundos, los sentidos de su velocidad y su aceleración eran contrarios. En el tercer tramo, como ya dijimos, la aceleración es cero, por lo tanto no podríamos comparar directamente. Bien, con esto estaría resuelto el inciso D y finalmente pasamos al inciso E. El inciso E nos dice en qué instante cambia de sentido su movimiento. Bien, esto lo hemos visto igual aquí en la simulación, y en la simulación lo que hemos podido ver es que el punto de retorno, o sea, el cambio de sentido del movimiento se daba justamente acá, en este instante, ¿no? Su velocidad era negativa y luego pasa a ser positivo, o sea, estaba yendo hacia la izquierda y luego empieza a ir hacia la derecha, y para hacer ese paso tiene que necesariamente pasar por un instante en el cual se queda quieto solamente por ese instante. Entonces lo que sabemos es que ese punto se le llama punto de retorno y su condición es que la velocidad sea cero. Ese punto de retorno es a los 8 segundos exactamente, cuando su velocidad es cero, y sería la única vez en la cual el móvil cambia de sentido su movimiento. Bien, con eso tendríamos resuelto el inciso E y habríamos terminado el problema. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios para que se les pueda ir aclarando.